Ahí le hago. Ahí está. Gracias. De nada. Bueno, básicamente lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Es lo que es la parte de useEffects. Un useEffects es una función propia que tenemos dentro de React que nos permite de alguna forma, ¿sí? Ejecutar constantemente un código, ¿sí? Por un tiempo indeterminado, o sea, infinito, por así decirlo, y que va de alguna forma ejecutarse indefinidamente, a menos que nosotros determinemos cuándo ese efecto va a disparar si le indicamos el cambio de una o varias variables dentro de nuestro código. ¿Qué significa esto? Para yo utilizar useEffect, lo vamos a tener dentro de las librerías de React, por ende lo incluimos como, como cualquier método o función propia de React. Lo declaramos como useEffect, es una función flecha, que no recibe nada como parámetro, y adentro el código que nosotros queremos que se repita constantemente, ¿sí? Este código, como verán acá, en el caso particular de este useEffect, lo que va a hacer es cambiar el título, ¿sí? de el documento que tengo actualmente, o sea, de lo que se está ejecutando en el browser, por clicks count state state, ¿sí? ¿Qué es esto? Básicamente esto que tenemos acá es un state que está pasando por parámetro, ¿sí? Como si fuera una prop, y que me va a permitir de alguna forma, que es lo que les explicaba en la clase que viene que se podía hacer, comunicar un componente hijo, ¿sí? con un padre. ¿Cómo lo va a hacer? Básicamente lo que vamos a hacer es definir un estado, un state, ¿sí? Al state después, recuerden que si hacemos esto, al state lo podemos dividir en dos partes, una que va a ser la parte que va a guardar el estado, o cuando nosotros lo queramos llamar o hacer referencia al estado, lo vamos a poder referenciar con esto, y otro que va a ser la function que me va a permitir setear el valor del estado, ¿sí? Lo que voy a hacer va a ser un manager, ¿sí? Que va a ser básicamente un JSON o un object, que va a tener dos partes. Una que va a ser el estado, que la puedo llamar state, que en este caso el estado es count, y otra que va a ser la parte que va a setear el estado, que va a ser setCount, ¿sí? Entonces lo que hago básicamente es definir un objeto que va a guardar el estado y la función para setear ese estado. Y este objeto, o esta variable, va a ser la que voy a pasar como una prop, ¿sí? Entonces, podemos de alguna forma pasar un state entre componentes de esta manera. Entonces yo lo que modifique en un estado inferior, en un componente inferior, o sea, en un componente hijo, se va a modificar en el estado padre, ¿sí? Fíjense que yo lo tengo a la altura acá, ¿sí? De navbar, y después va un hijo que es dashboard, que es el que tenemos aquí. Ahí está. Va un hijo que es dashboard. Y si yo modifico en el hijo, automáticamente se va a modificar el estado del padre, ¿sí? Esto de alguna forma les va a ustedes permitir generar estados al inicio de su aplicación y que ese estado lo puedan utilizar en todos los componentes, ¿sí? Sin necesidad de estar viendo si viene o no del padre o del hijo. Directamente ustedes al componente se lo pasan y es transversal para los componentes que quieran seguirlo pasando, ¿sí? Bueno, en realidad ¿a qué va esto? Básicamente lo que estoy haciendo acá es recibiendo ese estado, ¿sí? Por un componente padre, y el estado va a tener dos partes, uno que es count, ¿sí? Y otro que es setCount. En este caso va a estar en 0, ¿sí? Va a ser un contador que va a estar en 0. Y lo que voy a hacer con el useEffect es mostrar, ¿sí? En el título del documento, el estado que tenga
ese count state. Recuerda que en count state es el props que pasé, ¿sí? O en realidad el estado que pasé, o la variable. Entonces, el estado de la variable va a ser, en resumidas cuentas, count, ¿sí? Entonces, yo lo que estoy haciendo acá es mostrando el valor de este state, ¿sí? Que en este caso es 0, en el título del documento que estoy utilizando en el browser. Si lo vemos, fíjense, acá me muestra en el título, clicks es igual a 0, ¿sí? Por ende, fíjense que yo al state lo seteé en 0, ¿sí? Y acá lo estoy viendo en 0. Bien, entonces el useEffect lo que está haciendo acá constantemente es cambiándome el título de la pestaña, ¿sí? O del navegador. ¿Qué va a pasar? Voy a necesitar que, no voy a necesitar, lo que voy a hacer es, por ejemplo, agregar un botón, ¿sí? Que el botón va a setear el estado de ese state, ¿sí? Y lo va a incrementar en 1. ¿Qué quiere decir? Que ya cada vez que toque el botón, voy a incrementar el estado en 1, ¿sí? Por ende, count de 0 va a pasar a 1, de 1 va a pasar a 2, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense algo, yo hago clic, y automáticamente se actualiza por el useEffect el título, ¿sí? Hago clic de nuevo, hace lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Tiene obviamente un delay, ¿sí? Ahí les muestro qué es eso de 10. Pero básicamente entiendan que el useEffect está constantemente escuchando cada vez que yo hago clic, ¿sí? Y cada vez que yo hago clic cambian los valores de las variables, por ende va a mostrar valores distintos, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo este useEffect puedo hacer que esté de alguna forma escuchando o esperando, ¿sí? Que una variable específica cambie para de ahí recién disparar, ¿sí? ¿Qué significa disparar? Básicamente que va a ejecutarse este useEffect siempre y cuando cambie algo, ¿sí? ¿Saben qué voy a hacer? Voy a pasar el state, acá si lo ven más limpio, y después les explico toda la chirimbolia. Y este set count. Bueno. This is they not defined. Bueno, volviendo. Entonces imaginen que acá tenemos un state, que es count, ¿sí? Y está en 0. Entonces lo que yo voy a hacer es que cada vez que cliqueo este botón, seteo, ¿sí? El estado de count y lo sumo en 1, ¿sí? Entonces por cada vez que haga clic, voy cambiando el estado de este estado, ¿sí? Y lo voy incrementando en 1. Eso, cada vez que cambie, se ve reflejando acá, ¿sí? Porque el useEffect este constantemente se está ejecutando, ¿sí? O sea, no para y es un loop infinito, ¿sí? Lo que yo puedo hacer, sí, es utilizar otro useEffect que lo que esté esperando es que el estado count cambie, ¿sí? Y una vez que cambie, puedo, de alguna forma, validar, ¿sí? El valor que tiene en ese momento y en base a eso hacer algo. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, cambia count, ¿sí? Puedo colocar un if y preguntar si es igual a 10. En el caso que sea igual a 10, que muestre un alert, y si no, que no haga nada, ¿sí? Esto va a disparar o se va a ejecutar cada vez que cambie count, ¿sí? Y por cada vez que cambie count, únicamente va a mostrar el alert si count es igual a 10. Si se fijan, aquí, fíjense, hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 y recién ahí dispara, ¿sí? Entonces lo que pueden hacer con este useEffect es esperar el cambio de una variable para recién disparar algún tipo de ejecución, ¿sí? ¿Dónde les puede servir y ser de utilidad utilizar una variable, ¿sí? O validar una variable para después disparar un useEffect? Generalmente cuando ustedes consuman servicios y el servicio devuelva una respuesta, hasta que la respuesta llegue, pueden usar un useEffect que esté escuchando la variable donde se va a guardar la respuesta, ¿sí? Una variable global, supongan. Y una vez que cambie, ahí recién hacer algo, ¿sí? Entonces ustedes lo que van a hacer es esperar a que responda el servicio. Una vez que tengan la respuesta del servicio, recién ahí pueden, qué sé yo, sumar, mostrar, etcétera, 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 ¿sí? Entonces la idea general es que tienen dos formas de usarlo. Una que es algo que escucha constantemente y se repite infinitamente, u otra en la cual esperan el cambio de un valor, de una variable, y en base a eso dispara el efecto o no, ¿sí? Para que se den una idea de que esto es un loop, vamos a poner un console log. Para que vean, fíjense, ahí se pone el loop. Debe tener la protección. Loop, loop, loop. ¿Por qué no se ejecuta? Bueno, debería ejecutarse constantemente y no se está ejecutando. Me está engañando. A ver, espera un cachito. No, no. Bueno, no funciona igual que el de TypeScript, al parecer. UseEffect de TypeScript, sí, generalmente sufrimos porque cuando no seteamos la variable que valide, queda en un loop infinito y queda disparando. Este parece que espera el cambio, pero es raro. Bueno, igual forma sepan que este siempre va a estar escuchando y este va a escuchar el cambio de la variable, ¿sí? Bueno, ¿dudas? ¿Para qué lo utilizan? Lo pueden utilizar por un montón de cosas, ¿sí? Básicamente lo que useEffect se utiliza muchísimo para escuchar cambios en valores, por ejemplo, que yo haga clic acá, que haga tal cosa, que si estoy mostrando algo, por ejemplo, como este clic, y hago clic en el botón, que automáticamente se actualice. Si tengo que validar valores, ¿sí? Por ejemplo, que tuviera que agregar acá un input, type, text, por ejemplo, y yo este input, cuando ingrese un valor, cambie el valor de una variable, y ese valor de esa variable podría validarlo con un useEffect y verificar si está bien o no. ¿Qué más? Y básicamente eso. No sé si les queda alguna duda, algo que me quieran consultar. Nosotros generalmente lo que son las aplicaciones lo utilizamos bastante con los estados Redux. Cuando, por ejemplo, hacemos consultas a un servicio y el servicio hasta que responda y no tenga los valores cargados en mi estado, no voy a poder accederlos. Entonces, como no voy a poder acceder, no puedo mostrar ciertas cosas. Entonces lo utilizamos como un bypass para evitar errores, ¿sí? Entonces no puedo mostrar cierta cosa porque todavía no está, entonces ahí queda, ¿sí? También lo utilizamos bastante cuando, por ejemplo, necesitamos disparar algún tipo de validación o algún tipo de ventana en X momento, ¿sí? Entonces, como hicimos recién, llegó a 10, muestro una ventana,
Entonces dejamos escuchando de alguna forma el useEffect, ¿sí? Es muy similar a que si yo tuviera un clic y estuviera cada vez que hago clic validando con un onClick a ver cuándo cambio o no, bla, 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 pero de una forma muchísimo más sencilla. No recuerdo dónde más lo podemos llegar a utilizar, pero para que entiendan y vean, es algo que se utiliza muy, muy seguido. Y es una de las cosas por las cuales se cambió la versión de React, ¿sí? Porque hay una versión posterior que no usaba hooks, después vino la versión que hizo hooks, y fue el cambio grande que tuvo el lenguaje por el cual empezaron a utilizarlo, ¿sí? No sé si quedó alguna duda, algo que me quieran preguntar. Sí, profe, la línea 6, ¿cómo es esa declaración de la constante del count y el... Esto es un seteo de un estado, ¿sí? Sí, Básicamente lo que haces es usas useState, ¿sí? Que básicamente es... El estado es como si fuera una estructura en ANSI C, ¿sí? ¿Te acordás? sí, Como teníamos sí. antes, o un diccionario en Python, un JSON en JavaScript, por ejemplo. Es un valor o múltiples valores, y ese valor o múltiples valores lo denominamos estado, ¿sí? Ese estado solamente va a poder ser cambiado utilizando una función propia que se genera con el estado, ¿sí? Entonces vos lo que decís básicamente es, este va a ser mi estado, mi conjunto de datos, y esta va a ser la función que se va a encargar de modificar el estado, ¿sí? Entonces yo, si quisiera ver mi estado, directamente lo llamo como count, pero si quisiera setearlo a ese estado, le pongo setCount, ¿sí? Perfecto, perfecto. Tenés varias formas de determinar estados, ¿sí? O generar estados. Si en el caso, por ejemplo, que quisieras hacer un estado un poquito más complejo, qué sé yo, ¿cómo se llama esta vista? Dashboard. Por ejemplo, es dashboard state, ¿sí? Y el seteo del estado se va a llamar dashboard state, por ejemplo. Y yo quisiera que el estado sea algo un poquito más complejo, donde ponga, no sé qué tenemos, visible, is visible, igual a false, ponele, coma, no sé, inclusive puedo meter un array, no hace falta esto, qué sé yo, lista, y así, ¿sí? Entonces ahí lo que hago es, genero un estado que se va a llamar dashboard state, que es como un JSON, una variable múltiple, que si yo lo llamase, o yo invocara solo el estado, tendría este JSON, ¿sí? Si yo quisiera modificar algo de esto que tenemos acá adentro, debería utilizar esto. Perfecto. Para que se den una idea, les voy a mostrar cómo se ve. Set.state, bueno, sí, no lo utilicé todavía. Fíjense. Yo no me recarga esto. Fíjense que acá lo que imprimí es el dashboard state, es visible o lista, ¿sí? Si yo quisiera setear alguno de estos parámetros, por ejemplo, a isVisible lo quiero cambiar a false, lo que tengo que hacer es, por ejemplo, vamos a ponerlo acá, uso set dashboard state, ¿sí? Esta parte es muy importante, uso los 3 puntos para que todo lo que viene de todo el resto se mantenga. Entonces le pongo dashboard state, o sea, el resto que lo mantenga como está, el estado, y lo único que quiero editar es is visible. Y en vez de false, lo seteo en true, por ejemplo. ¿Sí? Y después, bueno, lo vamos a mostrar acá. Sí. Y ahí después lo vamos a mostrar. Entonces acá lo único que hice es, utilicé básicamente la función que uso para setear
mi estado. Estos 3 puntitos y el estado lo que me va a indicar es que utilice, o sea, los valores que ya tiene predefinido, a excepción del que siga, ¿sí? Entonces, lo que es lista lo va a mantener, lo único que me va a cambiar es visible, ¿sí? Entonces, si lo compilamos, dashboard, perdón, es this. Dashboard state, ahí está. Acá fíjense que es this. Recuerden que cuando entran a una función, tienen, a ver, si setearon un estado, el estado va a ir por fuera, por ende lo tienen que llamar como this, ¿sí? ¿Dónde tengo? Fíjense, quedó en false, pero si yo hago clic, bueno, esto va a demorar un toque, porque no me lo seteaste. Ujú. Tiene que llegar a 10. Perdón, disculpe. Y ahí se rompió todo. Dice, bueno, me dice que no puede leer la propiedad dashboard state. Pero sí, le estoy llamando bien. Sí, debería ser así. No sé por qué no me lo está tomando. Include remove dependency array, you can also update state dashboard state. Need to retain the send a hook. Solo necesito dashboard state. ¿Será que no necesito los 3 puntillos? No. Me dice missing dependency. Either include or remove dependency array, you can also do a functional update. Bueno, sí. Sí, me dice que no puedo meter un seteo de un state dentro de un hook. Ok. Vamos a setear por fuera entonces. A ver. Vamos a crear una function. Handle click. Tac. Y ahí vamos a ver si me deja. Y el click lo va a tener un botón que vamos a crear acá abajito. Click. Handle. Y le vamos a poner on click. Y que llame a handle click. Handle click is not defined. No le puso el const. Tienes razón. Ahí está. Hola Fede, ¿cómo andas? ¿Cómo va, profe? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Ahí fíjense que ahí sí me lo seteó. ¿Sí? En true. Y ahí quedó en true. Perfecto. Sí, como regla general, React prohíbe el uso del seteo. Tengo que averiguar por qué, porque hay veces que me lo hace dentro de un useEffect. Supongo que es para no entrar en un bucle infinito o algo por el estilo propio de los hooks. Sí, es raro, porque pero sí se suele poder. sí, pero bueno. Ahí como verán, seteo el estado, ¿sí? Manteniendo el estado que ya tenía, ¿sí? Por ejemplo, en la lista si yo pongo 1, 2, 3, para que vean que no les miento. Y si solo hago clic en el handle, fíjense, la lista es visible, 1, 2, 3. Le hago clic, quedó, es visible, ahora cambió a true y mantuvo 1, 2, 3. Esto está bastante bueno, ¿por qué? Porque pueden al state, como les mostraba al principio, correrlo de un componente padre a un componente hijo. ¿Es necesario, profe, los 3 puntos del dashboard? Sí. En realidad lo que haces con los 3 puntos es básicamente, a ver, si no querés editar todo el estado, si querés editar todo el estado no hacen falta. Pero si querés mantener los valores que ya tenías y solo modificar alguno, le metes los 3 puntos.
Generalmente este estado no es así de simple, sino que tenés un montón de cosas, hasta 4 o 5 Claro, atributos por lo menos. porque en el estado de clase, no, o sea, podías modificar individualmente, sin tener que modificar todo. Así es Sprit en realidad. ¿Cómo? Que cuando usaba yo el state de las clases, Ujú. cuando hacía un set state, podía elegir un solo elemento nomás de todo el estado Sí, y cambiarlo a ese, y el otro se mantenía. sí, sí, sí. Como atributo, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Sí, la verdad no recuerdo si acá se puede aplicar de esa forma. Yo generalmente lo trabajo así, pero creo que se puede también con atributo. Habría que encontrarle la vuelta. Eh, pero bueno, a lo que iba con esto, básicamente es que con el estado, fíjense que yo puedo tranquilamente a este estado, en vez de dejarlo acá, ¿sí? Lo puedo pasar a un elemento padre, como tenemos acá, ¿sí? Hacer un manager, que el manager lo que me va a contener es básicamente el estado y la función que me setee el estado, ¿sí? Lo puedo declarar como si fuera un JSON, ya es asignárselo a una variable, ¿sí? Y eso, pasarlo como una prop y asignárselo a los diferentes elementos hijos que vaya a tener dentro de mi aplicación, ¿sí? Entonces, de alguna forma podemos modificar el estado, ¿sí? De un elemento padre en los hijos. ¿Esto qué puede hacer? Por ejemplo, si yo en mi menú le vamos a poner el elemento del menú, fíjense, va a ser count, el primer elemento del menú, y después, bizarramente acá, cada vez que yo haga clic, lo que voy a hacer es count state, que es lo que estoy trayendo por variable, por props, punto set state, set state creo que lo había seteado, le voy a poner 4. Como para, o le vamos a poner, lo vamos a ir sumando. Count state, punto state, más 1, ¿sí? Entonces yo cada vez que haga clic, lo que voy a hacer es modificar este count, ¿sí? Y lo que debería hacerme es cambiar el valor del menú. Bueno, sí. Si lo vemos aquí, fíjense que está en 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y esto que tienen acá, es de un elemento padre. Encima es de otro elemento, de otro componente que nada que ver. Fíjense que el componente va acá, en menú. Y yo estoy modificándolo desde dashboard. Desde acá, desde mucho más dentro, ¿sí? Entonces, de esta forma ustedes pueden pasar los estados por los diferentes componentes para poder editar componentes padres, ¿sí? O trabajar con componentes padres. Esto es bastante útil cuando necesitan carrear un valor hacia el final de su aplicación y después ese valor modificarlo en instancias posteriores, ¿sí? La forma que tienen, en este caso, es con states, y si no, cuando lo veamos en las próximas clases, con Redux, ¿sí? ¿Dudas sobre esto? No, profe, quedó claro. ¿El resto? No, Bien, profe, bien. 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 No, profe. ¿Cómo? No hay duda. Ah, ok, ok, ok. Bueno, entonces, ya para trabajar tienen los estados, que les va a poder permitir manejar valores en los diferentes componentes sin ningún problema, ¿sí? Para ir modificando el estado de su aplicación o los diferentes valores que tengan dentro de su aplicación. Ya tienen lo que son efectos, ¿sí? Que pueden dejarlos corriendo
constantemente, escuchando algún tipo de cambio en un valor o no, ¿sí? Ya saben manejar lo que es la parte de los eventos propios de JavaScript dentro de React. Ya saben pasar props, ¿sí? Por los diferentes componentes. Ya saben armar componentes de lo que es la parte de React, ¿sí? Y ya saben, bueno, vieron conmigo un poco de Stylet, por si necesitan hacer componentes estilizados con un estilo predeterminado, y si no, los pueden trabajar con CSS como los vienen trabajando sin ningún problema, ¿sí? Tema que nos quedaría pendiente por ver es todo lo que es la parte de consumo de servicios o endpoints con Axios, que no va a cambiar mucho con Fetch, pero bueno, es una de las librerías que más se utiliza y quizás les sirva. Y un poquito de lo que es la parte de Redux. Vamos a hacer un pequeño estado para que entiendan el concepto de la filosofía que va detrás de Redux, ¿sí? ¿Hay alguna duda? ¿Algún tema que quieren que veamos, que repasemos? No, dudas sobre esto no, profe. Con lo que vienen del proyecto que están armando, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran que veamos, que les cueste encarar, que necesiten consejos? Si me dicen no sé cómo empezar, estamos mal. No, con los chicos tenemos la aplicación de una farmacia, Ujú, pero ya va bastante avanzada la parte de la base de datos. genial. Y no, digo, si surgían dudas, digamos, preguntar a ustedes que como trabajan en una obra social, que nos Ok, podría recomendar, pero hasta ahora no sé si Lucas tendrá alguna duda, pero hasta ahora nada, vamos bien. van bien entonces. Ujú. Sí. Con el tema del backend vienen bien, no tienen problemas. ¿Cómo los trata Node? En esa parte está Fer. Oh, pero Fer, los de goma esas. Sí. Bien, no tenés problema, Fer, con el backend, ¿no? No, encontré un par de librerías para manejar bases de datos relacionales y está todo de 10, Genial, todo facilito. todo facilito, como código facilito. Sí. Bien, genial Se puede entonces. usar Sequelize en el proyecto, ¿no? ¿Sí? Ah, Sí, bien. no hay problema. Sí, no, porque Nico empezó él encarando el backend y empezó con Sequelize y no sabía si se permitía en nuestro Sí, sí, caso. sí. Sí, no hay problema. Para sacarnos la duda. Sí, sí, sí. Em, ¿Qué les iba a decir? ¿Y el resto qué está utilizando de modelo? ¿Todos SQLite? ¿O alguno está utilizando? Nosotros usamos Kenex Ujú. y Objection.js. Oh, genial. Cómo les gusta ver cosas nuevas, ¿no? Sí. Está bien, eso me emociona porque la verdad que es lo importante, que no se queden tan solo con lo que ven en clase, sino que se pongan a investigar y ver otras cosas también. Que se sientan entusiasmados por lo menos por curiosidad. Eh, bueno, yo creo que con esto, si no tienen más dudas, les dejo una horita eh, De gracia. de gracia para que puedan preparar los machetes, digo, que puedan repasar las diapositivas. Vamos abriendo Eh, todos los PDF ahí. Se está grabando esto, ¿eh? Al ordenadito en fila. Editen esa parte, chicos. No, no, mentira. Que para que tengan muchos éxitos, se preparen un tecitos todos. Y bueno, nos estamos viendo. Conmigo, como les dije, quedan 2 clases más. Van a ser cortitas como esta para que veamos temas muy puntuales y
y para que los vayan aplicando recién el cuatrimestre que viene, quizás para otros proyectos. Éxitos en sus proyectos. Cualquier duda que tengan, como saben, me pueden consultar o le pueden consultar a profe Matías, ¿sí? Si no, bueno, algunos de los chicos que por ahí también están teniendo un poquito más de experiencia en el campo laboral o ya han trabajado con las tecnologías. Y sin más que decir, buen fin de semana y éxitos ahora en la clase, en el examen. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos estamos viendo y bueno, que descansen en lo que puedan descansar el fin de. Igualmente. Buen fin de. Hablamos. Chao, chao. Estamos viendo. Hasta Chao. luego.